avanzando. Un elefante ocupa mucho espacio. De Elsa Bornemann. Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben, y por eso lo cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante? Sin haberme consultado, el rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? Gruñó la foca coleteando nerviosa de aquí para allá. ¡Al fin una buena pregunta!, exclamó Víctor entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres. Y que patatán fue la orden de huelga general. ¡Bla, pampinas! Se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de los otros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otras las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en torno a los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales, cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato los domadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos!, gritaron a coro antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro, no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! Huelga general decretada por nuestro delegado elefante. ¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. ¡Ustedes a las jaulas!, gruñeron los orangutanes.
y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en 4 patas y luego salten por el cigarro de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado en las cabezas. ¡No usen las manos para correr! ¡Regulen, marullen! ¡Píen y ladren! ¡Rujan! ¡Basta, por favor, basta! Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos, ¿qué quieren? El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no y eso tampoco. Y aquello nunca más y no es justo. Y que patatín y que patatán. Porque nos envían de vuelta a nuestras anchas selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes, o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar 2 aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio. Tía, Ya, chiquillos, voy a dejar de ¿usted se dijo que compartir. en una parte muestra la cara del elefante súper deformada? ¿Cómo? En una parte muestran la cara del elefante súper deformada, la muestran así como cara para arriba y tiene toda así la boca da vuelta. Desconozco el por qué sucede eso, a lo mejor lo viste mal en la pantalla, ¿no? Pero habían diferentes dibujos que nos invitaban un poco a preguntarnos qué pasaba con los animales, ¿verdad? Chiquillos, vengo al tiro. Al tiro. Perdón, chiquillos, perdón, pero mi hijo estaba en el baño, perdónenme. Ya, ahora sí, viene la Dani recién. ¡Oh! Ya, chiquillos, entonces voy a compartir lo que ustedes estuvieron haciendo con la tía para que podamos ir avanzando más rápido, ¿ya? Perdón. Esperemos un poquito, a ver, acá. Ahí está. Ahí estábamos. Ya, ustedes la semana pasada trabajaron con la tía en esto, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Escucharon? ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Se escucha bien? Ya. Sí. Okay. Yo sí lo escucho bien. Ya, mi amor, gracias. Súper. Ya.
trabajaron en base al cuento de El elefante ocupa mucho espacio. Y en torno a eso, ¿cierto? Pudieron desarrollar algunas actividades que tenían que ver mucho con conversar acerca del tema. Ya hablábamos, ¿cierto? Que cuando escuchamos un cuento, la idea, ¿cierto? Es poner mucha atención, ¿cierto? A la fuerza de la expresión que tiene cuando nos cuentan un cuento. Cuando escuchamos que el animal habla, los diferentes tonos de voz, las diferentes expresiones, la misma, yo creo que ustedes deben tener algún recuerdo de en prebásica, ¿cierto? O la mamá o el papá quizás en algún minuto les contó un cuento y hacía este cambio de voces que resulta súper entretenido cuando uno escucha un cuento. Fome sería escuchar un cuento con una voz plana, que la voz que ocupa la persona para narrar la historia fuese la misma de cada uno de los personajes, que no es la idea. Si te das cuenta, aquí había mayor fuerza de expresión en algunas palabras que utilizaban los personajes. ¿Ya? Ahora, también es muy entretenido escuchar un cuento cuando va acompañado de imágenes. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Si te fijaste, escuchábamos el cuento, lo podíamos leer, y además podíamos leer las imágenes que el cuento nos iba entregando. Es un cuento bastante entretenido de esta escritora argentina que es muy destacada, ¿cierto? Ella se ha dedicado a escribir, ¿cierto? Y a crear obras dramáticas para niños. Eso es lo que a ella le gusta hacer. Vamos a ver, vamos a revisar. Usted tenía que poner en práctica lo que estábamos aprendiendo, ¿cierto? Mientras escuchaba el cuento, la idea era que tomara apuntes de los personajes y las acciones que estos realizan. Entonces necesito saber yo si alguno de ustedes pudo tomar apuntes acerca del cuento. Si alguien escribió algo y qué fue lo que escribió, si alguien lo hizo. ¿Nadie? ¿No? Ok, vamos avanzando, chiquillos. Si yo les preguntara, si yo quisiera saber de qué se trataba el cuento que escucharon hoy, ¿de qué se trataba? ¿Alguien me lo puede decir? De un elefante llamado Víctor. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir del cuento? Los animales que querían ser libres y no están en el circo. Que hacían la huelga. Ya, súper, sí. La huelga general de los animales. Excelente, dígame. Que los animales hicieron sentir lo mismo que ellos sentían a los seres humanos. Exacto. Y Finalmente también cogieron el garrote que usan, no es un garrote en sí, pero es como una cosa larga y que tú le haces así y pega fuerte. Finalmente, lo que hicieron los animales, dentro de su huelga general, ¿cierto? Pusieron a trabajar a los humanos. Y tal como lo mencionan ustedes, los humanos vivenciaron lo que vivían a diario de esos animales. ¿Qué lograron con esa huelga? Volver a su... que los humanos sintieran lo mismo que ellos sentían. ¿Ya? ¿Ya? ¿Que fueran libres? ¿Cómo? ¿Que fueran libres, tía? Fueron libres, sí, fueron libres. Oye, y al momento de que ellos logran su libertad, ¿por qué hay dos aviones? Y porque uno pueden ir otros animales y en el otro y solo iba a caber Víctor, el elefante, y lo va a ocupar todo. Ocupa mucho espacio, ¿cierto? Sí, súper. Ya, chiquillos, vamos avanzando. ¿Ya? Entonces ustedes acá, en la página 39 de su texto, marcaban el lugar donde ocurría la historia. Y la idea era que usted marcara, ¿qué debía marcar? El circo. El circo, ¿cierto? Y ustedes escribían las ideas más importantes del relato, que son las mismas ideas que mencionamos ahora. Quizá usted tiene algunas que no hemos mencionado, pero las ideas más importantes en este caso de este relato, ¿cuáles eran? La huelga. La huelga, ¿ya? Su libertad de los ¿ya? animales y que hicieron sentir lo mismo a los humanos y lo que ellos sentían cuando trabajaban en el circo. Ya, súper. ¿Alguien escribió otra cosa? ¿Alguien escribió otra idea importante que no hemos mencionado? ¿Que quiera compartirla con nosotros? Si usted no lo ha hecho, la idea es que vaya escribiendo
vaya trabajando en la página 39 de su texto y escriba las ideas más importantes de lo que relatamos. En este caso, de lo que escuchó, ¿cierto? Como mencionaban los compañeros, que el elefante fue quien inicia la huelga, que usa de intérprete al loro, que ayuda a que la comunicación sea efectiva con los humanos, que finalmente los humanos hacen el trabajo que hacían los animales, que llega a la televisión, que todo esto es transmitido, y que por eso mismo estos animales logran su libertad. Estaría dentro de las ideas más importantes de este relato. ¿Ya? Entonces, usted debía responder estas preguntas en su cuaderno. La pregunta número 3 decía, ¿qué te llamó la atención de la forma de expresarse de los personajes? ¿Qué diferencias notaste entre los personajes y el relator? ¿Ya? ¿Qué pudo haber llamado tu atención? Eso es algo que tú tienes que responder en tu cuaderno. ¿Alguno de ustedes, qué fue lo que le llamó la atención de acuerdo a la expresión de los personajes? ¿Alguien? Y para mí es como hablan. O sea, de los, Hablan como muy o sea, así. tía, o sea, los que hablan, ¿Ya? Sí. que se expresaban más fuerte que la narradora. Ya. Había mayor énfasis entonces, ¿cierto? Fíjate también que podemos reconocer esas voces como voces de niños. ¿En qué hora termina la clase? Como voces de niños que ayudaban en el relato de este cuento, que lo hace igual más entretenido. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia, cierto? ¿En qué se diferencia ese tipo de, esa forma de expresarse a la forma que tenía de expresar este cuento el narrador, que es lo mismo que el relator? ¿Había una diferencia? ¿Cuál puede ser la diferencia? Se expresaba mejor que el propio narrador. Ya, bueno, excelente opinión. Ya, pero si te fijas, cuando el narrador contaba la historia, no había mayor énfasis que cuando los personajes hablaban, en el diálogo de los personajes. Lo pudimos notar. Ahora, ¿cómo es la voz que usa Víctor para explicar a sus compañeros los motivos que tiene para convocar a la huelga? ¿Cómo sería la voz grave, aguda, dentro de lo que él dice, está seguro de lo que está haciendo? ¿Cómo describirías tú ese momento, cuando él le dice al resto cuáles son los motivos para convocar a la huelga? ¿Cómo lo describirías tú, ese momento, con la voz que usa Víctor para hacerlo? ¿Grave? ¿Ya? Una voz grave para ¿Pausa llamar la grave? atención de los animales. Súper, sí. Y los animales al principio, que es que porque Víctor había nacido ahí en el circo y todo eso. Claro. Finalmente, su tono de voz es seguro, es grave, para que todos le pongan atención y todos crean en lo que él está diciendo. Súper. Ya, alguien levantó la mano, chiquillos, que no alcancé a ver quién fue. Yo, Dígame, Alonso. profe, le quería contar que yo hice todas las preguntas en el cuaderno, ¿no importa? Sí, en el cuaderno son, mi amor. Súper. Se responden en el cuaderno, mi vida. Súper. Ya, entonces la siguiente pregunta, ¿cierto? Decía, ¿cómo es el tono y la tensión que usa el loro para pronunciar el discurso de los seres humanos? ¿Por qué crees que el loro habla del modo que habla cuando le entrega el mensaje a los humanos? Es como agudo. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos describir, cómo podríamos decir, si tú dices que él habla con una voz un poco aguda, ¿por qué crees que usa ese tipo de voz para dar el discurso? Porque ellos usan otro idioma al que no es nuestro, y él es el único animal que puede repetir algunas palabras que nosotros decimos. Ya, entonces, ¿podríamos decir que cuando escuchamos a este loro dar el discurso, podríamos decir que su actitud en ese minuto es una actitud más seria? Sí, y porque ya estaban cansados y ya querían... Ya, ahora, Porque el loro hablaba por todos los animales. por todos los animales, sí, es cierto, chiquillos. Era su representador. Su representante en ese caso, ¿cierto? Era el que comunicaba, ¿cierto?, este mensaje a los seres humanos que podían entender su lenguaje. Ahora bien, chiquillos, nosotros encontramos mayor énfasis cuando alguien nos quiere comunicar una idea, y les voy a dar un ejemplo que todos ustedes deben conocer.
Cuando la mamá nos da un consejo, lo hace con una voz, con un tono de voz calma, que nos invita un poco a poner atención, ¿cierto? A participar de una conversación. Pero, ¿qué sucede cuando la mamá te ha pedido que hagas algo y tú no haces caso? ¿Cambia el tono de voz de la mamá? Sí. Sí, mucho. Ahora, la mamá nos habla, cuando está molesta nos habla, ¿cierto? Pero solo nos dice su enojo con la voz. No, con la cara. Y con la mirada, No. y también Con tú las llegas, emociones. tú le dices, no, y llega y se Hacemos asoma una pura y mirada con la nomás. mirada. Se va por la puerta y te tira la mira. Y te pega la Te mirada. agarra el cinturón. A mí me pegaban y cuando chico, y con una hoja y tenía ahí como espinas. Y la remojaban y más duro me pegaban. Ay, qué feo, eso no me gusta, eso. Hay tantas realidades tantas realidades distintas, chiquillos, que vivimos. Pero a lo que apunta, ustedes hablaban de que la mamá ocupa un tono de voz distinto, pero también utiliza el lenguaje gestual. Yo veo el rostro de la mamá y sé de inmediato leerlo. Sé si mi mamá está enojada, sé si está furiosa, sé si está tranquila. Dígame. A mí mi mamá me decía, cuando chiquito me hacía así, con el cinturón y yo me ponía a llorar al tiro. Agarraba así, le decía así, y yo me ponía a llorar. Tía, yo usé una vez y que yo sabía que mi papá iba a llegar a la casa y a pegarme. Entonces llegué y me puse harta ropa, hartos polerones y Ay, Dios mío. harta cosas, y no me dolió nada. Ay, Dios mío, ¿por qué algunos papás le tienen que pegar a sus bebés? Ya, chiquillos, seguimos. Todas estas preguntas tenían que responderlas en su cuaderno. Debías explicar lo que más te gustó del cuento y debías justificar el por qué elegiste esa parte del cuento. ¿Alguien nos quiere comentar lo que más le haya gustado del cuento y el por qué? ¿Nadie, chiquillos? ¿Qué, tía? Cuando los animales hicieron la huelga. Ya, cuando los animales hicieron la huelga, estamos en la pregunta número 6. Perdón, no la pregunta, en la actividad número 6, donde explicamos lo que más nos gustó del cuento. Y justifica tu opinión. Gaspar, ¿y por qué fue eso lo que más te gustó del cuento? Porque ellos querían ser libres, entonces A mí me con el gustó loro fue se lo de la huelga comunicaban general de los animales. Ya. y ya se lo tomaron y en aviones fueron a sus hogares Ya. donde Oka. pertenecían. Súper. A la África y a la Entonces, cada uno de ustedes explicaba en ese minuto, en esa actividad, lo que más les gusta del cuento. Las opiniones pueden variar, obviamente, pues chiquillos, porque les pudo haber gustado el momento de la huelga, como les pudo haber gustado cuando este elefante le habla a todo y le explica el por qué. Hay diferentes momentos del cuento que a cada uno le pudo haber gustado. Y todas las respuestas están bien si tienen claro su justificación. Número 7 dice, a partir de tus conocimientos previos y el cuento escuchado, ¿qué opinas acerca de los circos que tienen animales? Está mal. Está mal porque deberían estar en Está su mal. hábitat. Yo nunca he ido. ¿Y por qué? Teniendo su vida. Porque no están en su hábitat. Y si los animales sufren cuando están en los circos. Y si nosotros estuviéramos de parte de ellos, también sufriríamos. Sintiéramos lo mismo. Finalmente usted... Ellos también tienen No sentimientos. tienen empatía con los animales. Excelente, Pía. Yo quería llegar a esa parte. Quería que alguien utilizara esa palabra que estamos trabajando en el taller, que es la empatía. Súper chiquillos, se los agradezco muchísimo. Dígame. ¿Usted me cree que nunca he ido a un circo? ¿Le creo? Claro que le creo. ¿Por qué no le creería? Porque me dan miedo los payasos. Pero está bien, pues, mi amor. Ahora, cuando yo era chica, chiquillos, los circos tenían leones, chimpancés, de todo, de todo. Hoy en día hay muchas restricciones en torno al circo, pero todavía tienen, en este caso, animales. No como los tenían en algún momento, ¿cierto? En algún otro momento de la historia, pero todavía existen, todavía están. Y es una pena, tal como ustedes lo dicen. Ahora, me agrada mucho que hayan tomado, que la Pía haya sacado a relucir la palabra empatía. Si te fijas en este cuento, el relato de Víctor, en todo momento, él trata de ser empático con todos sus compañeros de trabajo. Él no habla solo por él,
Aún así, a sabiendas de que el osito fue criado en cautiverio, o sea, no conoce el mundo libre, él aún así habla también por este osito, habla por todos los trabajadores del circo. Él no quiere la libertad solo para él es muy empático porque se pone en el lugar de todos los demás. ¿Y de qué forma él logra su cometido? De una forma que quizás no es muy entretenida, pero necesaria. Pone al hombre a hacer el trabajo de los animales. Y él considera que es la única forma, en este caso, de que el hombre sea empático y se ponga en su lugar. Así es que en este cuento, tal como lo hablamos en el taller de lenguaje, trabajamos mucho la empatía. Así que maravilloso, chiquillos. Ahora, dice la número 8, dice, ¿qué opinas acerca de la relación que se presenta entre los animales del circo y las personas? ¿Qué opinas tú de esa relación que ellos mencionaban de los animales y las personas? ¿Mal? ¿Cómo? Mal. La relación que tenían. ¿Ya? ¿Mala relación? Ok. En algún minuto los animales del circo mencionan que son golpeados, por ejemplo. No lo mencionan como tal, pero nosotros lo podemos inferir, ¿cierto? Pero también lo podemos ver. También, sí, lo podemos inferir. Cuando decía que un humano corría por 200 vueltas, creo. Y en los mismos circos Sí. hay mucha gente y ahí mismo les pegan. Es cierto, cuando entrenan a los animales lo hacen en base a un estímulo, que en este caso es triste, pero es que los hace sentir dolor. Y bajo ese término son entrenados los animales. Es una triste realidad que todavía se da en muchos lugares, que todavía existe, chiquillos. Cero empatía con el otro ser vivo. El ser humano se cree con derecho, ¿cierto?, a tener esta posesión y ganar dinero en torno a ella. Ya, ahora, muchos de ustedes no tomaron apuntes por lo que noto, pero recuerda que la idea de tomar apuntes es para ayudarme a sacar lo más importante de la información que yo puedo tener. Ya, vamos avanzando, chiquillos. En la página 40 de tu texto, ¿cierto?, podemos ver cómo un grupo de alumnos dialoga acerca de un cuento. ¿Ya? Lo mismo que hicimos nosotros ahora, nosotros conversamos acerca de un cuento que acabábamos de escuchar. Ya, es muy importante cuando yo conozco la opinión del otro, porque si debo responder a una pregunta y puedo escuchar la opinión del otro, mi pregunta quizás puede ser enriquecida con esa otra respuesta, puedo enriquecer mi respuesta. Por eso es muy importante cuando podemos dialogar acerca de algo. Y si te fijas, en la página 40 de tu texto, ves muchísimas opiniones. ¿Cuál es la idea de haber escuchado este cuento, de haber tenido la posibilidad de leerlo y de conversarlo? Mejoramos nuestra capacidad de dialogar, chiquillos, esa es la idea. Invitarnos a compartir opiniones en torno a un tema. El que usted comente algo ayuda a que el otro compañero que quizás no tiene la personalidad de hacerlo pueda asociar su respuesta a la misma opinión que él tiene, pero quizás no tiene la libertad de hacerlo, no se siente con esa libertad porque a lo mejor es muy tímido, ¿cierto? Quizás no se atreve porque piensa que su respuesta va a estar mala, pero la idea, chiquillos, es invitarlos a participar. No hay ninguna respuesta que esté errada, ¿cierto? Cuando preguntamos y no sabemos algo, lo peor que puede pasar es saber la respuesta correcta. Ya, fíjense en la pantalla. Esta es la profesora y están los alumnos. Todos opinan algo distinto. Todos opinan algo diferente. Ya, uno dice que los animales no eran felices en el circo y por eso quieren volver a su país, a su lugar. Otro habla de que extrañaban a sus familias, ¿cierto? Ah, no vi a nadie que me haya rayado la pantalla, chiquillo, no sé, no lo vi, no lo noté. Y si alguien lo hizo, qué triste, pero no lo noté. No, yo lo borré porque habían rayado a alguien ahí, lo borré, lo pinté con negro encima. Gracias, mi amor, muy amable. ¿Ya? Entonces todos mencionan acá, muy amable te pasaste, todos mencionan que los animalitos quieren ser libres, quieren lograr esa libertad. Algunos dicen que no les gustó el final, ¿cierto? Porque los animales se van del circo. Y entonces el que los animales ya no estén, ya no es el circo para ese niño. ¿Qué van a hacer en el circo si ya no hay animales?
¿Ya? Entonces, chiquillos, en la siguiente clase necesito que tengan su texto y su libro. Vamos a trabajar en base a lo que estamos viendo, a ese cuento, al dialogar sobre un tema. Vamos a trabajar lo mismo que estamos trabajando en el taller de lenguaje, que es la empatía. ¿Ya? Así es que se nos va a ir, que se nos va a acabar el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Ayuden en la casa, por favor, chiquillos. Apoyen a la mamita, al papá, dígame. Tía, ahí rayaron y yo marqué con negro encima. Ay, no lo noté. Y también íbamos a trabajar sobre la empatía. Sí, también vamos a trabajar sobre la empatía, que es lo que vimos en este cuento. Así que muchas gracias a los que participan, a los que opinan, los que no, háganlo, por favor. Oigan. Y ya me quité el sueño ya. Maravilloso.